Y es por eso que a esta hora, 11:43 minutos, le damos la bienvenida a Igor Laborén Sánchez, quien es periodista, nos acompaña desde Ecuador. Muchísimas gracias, Igor, por acompañarnos este martes. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Trina, ¿cómo va todo? Todo bien, muchísimas gracias. Un saludo para ti, todas las personas, por supuesto, que nos sintonizan tanto en Venezuela, Ecuador y en todas partes del mundo. Quisiera preguntarte un poco más acerca de lo que fue estos comicios que se celebraron este domingo, esta consulta popular y referendo en el que, ¿qué podría decirnos estos resultados con respecto al respaldo de la opinión pública a estas iniciativas del gobierno de Daniel Noboa? Además que queda tan solo un año para la búsqueda de un nuevo mandato. Excelente. Bueno, ciertamente el Ecuador está en este momento entrando a un nuevo proceso electoral. Ya fue convocado el proceso, será en febrero del año que viene, es decir, que estamos a 10 meses de un nuevo proceso. El presidente Daniel Noboa, que tiene o que goza de una popularidad por encima del 60%, él llegó a estar en febrero de este año en el 80% de popularidad. En los últimos meses cayó 12 puntos, pero todavía se mantiene como el principal protagonista de ese proceso electoral. Ya hay algunos cuantos nombres. La importancia de este proceso de comicios, de esta consulta popular, es el respaldo que le ha dado la ciudadanía a las Fuerzas Armadas. Tenemos que recordar que Ecuador ha estado inmerso en los últimos meses y tal vez a lo largo de los últimos 2 años en un proceso de violencia creciente que no he visto, nunca se había registrado, y los últimos meses han sido muy intensos. La campaña de elecciones adelantadas presidenciales en el 2023 finalizó con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, y eso marcó un antes y un después en la historia política del Ecuador. Y por eso el tema de la seguridad ha sido muy importante y es el que ha recibido el mayor respaldo. De las 11 preguntas presentadas por el presidente, 7 estaban vinculadas a temas estrictamente de seguridad, y todas esas 7 preguntas recibieron ese respaldo. Las 2 preguntas económicas recibieron una negativa por parte de la ciudadanía. Por eso desde ayer muchos analistas han llamado a que no puede haber un triunfalismo, porque no fue una decisión completa a favor del presidente, sino más bien que los ciudadanos, la ciudadanía, se pensó cada una de las preguntas, dio el apoyo en cada una de las preguntas. La pregunta que mayor respaldo recibió es la pregunta A, que era un referéndum aprobatorio a una consulta que realizó el expresidente Guillermo Lazo, en el que permitir que las Fuerzas Armadas pudieran trabajar de manera permanente en el apoyo al combate de la fuerza de la policía, el combate de la criminalidad, lo que es el crimen organizado transnacional y esas bandas delictivas que se han tomado sobre todo lo que es la costa ecuatoriana. Algo que por supuesto entonces refleja ese pedido de los ecuatorianos con respecto a la seguridad en su país. También era uno de los temas principales durante campaña. Se espera que muy probablemente sea así durante los próximos meses en un nuevo proceso electoral. Sin embargo, ¿qué sucedió con respecto a esas preguntas en las que hubo un no, que fueron relacionadas a la economía? El ecuatoriano estamos preocupados por la seguridad en este momento y después nos encargamos de la economía. Esa es la posición. Ese parece ser el mensaje que le acaba de dar la ciudadanía al gobierno y a la asamblea. El gobierno de Daniel Noboa durante los primeros meses ha ingresado proyectos de ley urgente, todos con medidas económicas que han sido rechazados por buena parte de la ciudadanía. Por lo menos el IVA, el aumento del IVA promovido por el presidente Daniel Noboa, recibió un rechazo de casi el 64% de los ecuatorianos en vigencia, porque el ecuatoriano está viendo que hay muchas medidas económicas, pero todavía no se veía o no se ve una presencia importante y una acción dura de las Fuerzas Armadas, que es lo que nos acaba de decir la consulta. La consulta aprobó la extradición que estaba rechazada o que estaba implícita era una posición de la Constitución de no extraditar a los ciudadanos ecuatorianos a otros países. Esta consulta acaba de decirle al ciudadano que sí,
casi un 70% de los ecuatorianos quieren que los criminales reciban penas mayores, que los criminales puedan ser juzgados en otros países en caso de que sean solicitados. La ciudadanía también quiere que las armas que sean tomadas por parte de, que sean incautadas, pasen a manos de los militares para que puedan ser utilizadas en el mismo momento en el ataque al combate al crimen organizado. También quieren o también se expresaron en favor de que los bienes que hayan sido tomados o que sean productos del crimen organizado puedan ser llevados o tomados por el gobierno. Entonces, hay una posición bastante fuerte de la ciudadanía en los temas de seguridad y los temas de la economía. La mayoría de los analistas consideran que lo que hubo fue un gran desconocimiento, que el gobierno de Daniel Noboa no supo mostrarle a la ciudadanía por qué estas dos preguntas eran importantes. Tengamos en cuenta que las preguntas eran el trabajo por horas, que es una modalidad que se ha venido desarrollando y que se desarrolla en el Ecuador, pero que está prohibida porque en el Ecuador está prohibido la precarización laboral, y por eso quienes trabajan por horas en el Ecuador lo están haciendo sin tener una legislación que los respalde. Eso era parte de lo que quería abrir esta consulta popular con esta temática, y el gobierno no lo pudo comunicar de una manera efectiva, y la ciudadanía terminó dándole un rechazo casi del 70%, tres cuartas partes de la población le dijo que no. Igual sucedió con el tema del arbitraje internacional, que es un tema que es mucho más complejo de lo que parece, porque evidentemente los inversores internacionales, al no tener la posibilidad de ir a un tribunal internacional que sea el que resuelva las disputas con el Estado, difícilmente van a hacer inversiones en un país donde la justicia está marcada por casos como Metástasis, Purga y Plaga, que son casos donde se muestra la corrupción del sistema de justicia, que está bastante ligado a lo que es el narcotráfico, al crimen organizado, a la corrupción política. Entonces va a ser muy difícil hacer atractivo al país si todavía no existe un tribunal equilibrado, que puede ser un tribunal internacional que pueda mediar en estas situaciones. Igor, nos queda aproximadamente un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte qué cambios vamos a ver a partir de ahora, qué medidas se tomarán luego de conocerse los resultados de esta consulta popular y referendo. Bueno, rápidamente hay ya algunos cambios, por lo menos en el gabinete ministerial ya hay 4 cambios. Anunciaron una nueva ministra de Educación, cambios en el Ministerio de Gobierno, se ratificó a la ministra que era Mónica Palencia, que tenía las 2 carteras, Ministerio de Gobierno y Ministerio de Interior. La dejaron solo con el Ministerio del Interior, y el Ministerio de Gobierno pasó a manos de el que era secretario de Inteligencia Nacional, del Servicio de Inteligencia Nacional, que su nombre es Michel Sensi. Y además el cambio en lo que es el Ministerio de Energía y Minas, que se dio días antes de la elección, pero evidentemente repercutió en el tema de la elección. Roberto Luque toma este ministerio porque debe recordar, o tenemos que tener presente, que Ecuador está viviendo una crisis energética bastante fuerte. Y otro cambio es que, por ejemplo, las 3 primeras preguntas que fueron aprobadas en la consulta, lo que es la extradición, el tema de la extradición, las Fuerzas Armadas ya entran de pleno, ya están en vigencia, solo falta que pasen al registro civil para ya entrar en vigencia, porque son de aplicación inmediata. Las otras 6 preguntas sí van a tener que pasar un proceso a través de la Asamblea Nacional, que tendrá que discutir un proyecto de ley que el presidente tiene 5 días para emitirlo a partir de que se pronuncien los resultados oficiales, que se espera que se pronuncie el día de hoy, porque el CNE no lo hizo ayer. Entonces se está esperando que hoy, luego de que ya lo que quedan son unas casi 300 actas, el CNE pueda pronunciarse el día de hoy y dar los resultados, y en ese mismo momento el presidente tiene 5 días para presentar los 6 proyectos de ley que deberán ser discutidos por la Asamblea Nacional
para darle forma a este nuevo, vamos a decirlo así, estas nuevas herramientas legales que va a tener la Fuerza Armada y la policía para Claro. atacar el crimen organizado. Muchísimas gracias, Igor, por acompañarnos este martes. Estamos a la orden siempre, Trini. Saludos. Nos acompañó Igor Laborén Sánchez, periodista desde Ecuador.